Saludos a todos. Como estudiante de la maestría en Educación Básica de la UNEMI, es un verdadero honor presentar nuestro proyecto Áulico Integral. Este trabajo ha sido desarrollado por el grupo número 14 para el módulo de evaluación para el aprendizaje. Los integrantes del grupo son las licenciadas Coyahuaso Marisol, Marta Guailla, Karina Sánchez, Evelyn Zambrano y Consuelo Zumba. En los próximos minutos analizaremos las bases teóricas y prácticas de nuestra propuesta. Presentamos este proyecto integrador diseñado por nuestro equipo bajo la guía de la ingeniera Karen Rodríguez, con el firme propósito de mejorar nuestra práctica pedagógica y evaluativa. Como primer punto, abordaremos la justificación de nuestro enfoque. Históricamente, la evaluación se ha limitado en medir recursos numéricos, resultados numéricos. Nosotros buscamos trascender esa visión centrada exclusivamente en la calificación para promover un aprendizaje significativo y contextualizado, de acuerdo al currículo nacional ecuatoriano. Para lograrlo, asumimos un paradigma mixto. Este modelo integra la evaluación tradicional que nos permite valorar conocimientos específicos mediante instrumentos estructurados y objetivos, con la evaluación auténtica, la cual evidencia la aplicación de saberes en situaciones reales y fortalece el desarrollo de competencias prácticas. A continuación, detallamos los principios orientados que sostienen nuestra práctica. Entre ellos tenemos el principio formativo, lo cual concebimos la evaluación como un proceso continuo que acompaña el aprendizaje utilizando la retroalimentación constante para identificar avances y mejorar el desempeño del estudiante. Por otro lado, el principio de coherencia. Aseguramos una alineación total entre todos los objetivos de aprendizaje, las actividades de enseñanza y los instrumentos de evaluación. El principio ético. Garantizamos una evaluación justa, transparente e inclusiva que respeta la diversidad del aula y evita todo tipo de prácticas punitivas. Continuando, tenemos los fundamentos, toda esta propuesta en una justificación pedagógica de grandes referentes, como son Jean Piaget y Lev Vygotsky. Basados en los estudios de Piaget, entendemos que el aprendizaje depende del desarrollo cognitivo, por lo que adaptamos nuestra evaluación a las etapas evolutivas de nuestros estudiantes. Siguiendo, en cambio, el enfoque social de Vygotsky, destacamos que la interacción influye directamente en el aprendizaje, resaltando la enorme importancia del acompañamiento y la mediación docente durante todo el proceso de evaluación. Nuestra propuesta busca una evaluación que deje de ser un fin en sí misma y se convierta en el principal motor del desarrollo integral de nuestros estudiantes. Continuando con la justificación pedagógica, tenemos también aquí a David Ausubel, el cual fundamenta el aprendizaje significativo, pues señalando que los nuevos conocimientos deben relacionarse con los saberes previos del estudiante, para así poder lograr una comprensión duradera. Asimismo, hablando en esta línea, la evaluación debe centrarse en una comprensión y no solo en una memorización. Asimismo, también tenemos aquí a Paul Black en Dylan William, los mismos que destacan, en cambio, la relevancia de la evaluación formativa como estrategia para mejorar el aprendizaje a través de qué? De la retroalimentación constante, ya que para evaluar es un proceso continuo. También tenemos a Rick Stinkins, el que menciona que se enfatiza la importancia de la evaluación, pues como una herramienta para el aprendizaje y la autorregulación del estudiante, pues la misma de esta manera nos ayuda que favoreciendo a la mejora continua. Tenemos la estructura de la unidad didáctica planificada. Pues la presente secuencia de enseñanza está dirigida para los estudiantes de nivel medio, sexto año de educación general básica, en la asignatura de ciencias naturales, en donde se enmarcan los lineamientos del currículo priorizado, pues el mismo que propone el desarrollo de competencias comunicacionales, competencias matemáticas, digitales y socioemocionales, fomentando pues así a los estudiantes el pensamiento crítico, la curiosidad científica y la valoración del entorno natural. Pues también nos habla que a través de los principios del DUA, como es el diseño universal para el aprendizaje, se garantiza a través de ello la inclusión y atención a la diversidad, pues permitiendo que los estudiantes se involucren, comprendan y expresen aprendizajes de múltiples formas. Los, los objetivos de los aprendizajes. Desarrolla la capacidad de observar, identificar, analizar las plantas sin semillas, comprendido sus características, fomentando el respeto de la biodiversidad. Tenemos como segundo objetivo el identificar los procesos de fotosíntesis, nutrición, respiración, reproducción en las plantas sin semilla mediante la observación y la experimentación. Como
Como tercer, clasificar las plantas sin semilla con sus características y su relación con la humedad del suelo en el Ecuador. El último objetivo sería proponer las acciones para proteger las plantas sin semilla, promoviendo el trabajo colaborativo y el cuidado dentro del entorno natural. Dentro de la planificación semanal, podríamos explicar que está elaborada con los siguientes datos informativos. Tenemos como docentes, nombre de los docentes, área Ciencias Naturales, asignatura Ciencias Naturales, título de la unidad, unidad 1, las plantas sin semilla, unidad didáctica número único, 1, sesión. En la sesión podemos decir es el tiempo de duración que vamos a tener 3 horas con 40 minutos. El grado sería sexto grado EGB. Para los paralelos que vamos a aplicar sería A, B, C y D. La fecha sería el inicio del día primero de la semana que vamos a tomar en esta planificación del 15-12-25 al 19 de diciembre del 2025. Los objetivos de la asignatura curricular priorizada en énfasis en las competencias comunicacionales, matemáticas, digitales y socioemocionales. Los objetivos de la unidad deberían abarcar las temáticas de ser tratadas en toda la unidad con los objetivos de aprendizaje. Los criterios de la evaluación serían argumentar la indagación, la ejecución de sencillos experimentos con la importación de los procesos de fotosíntesis, nutrición, respiración, de reproducción. También tenemos las competencias, que son 4 competencias: competencias comunicacionales, competencias matemáticas, competencias digitales, competencias socioemocionales. Los principios del DUA, como los principios del DUA, tenemos el principio número 1, diseño de múltiples medios de compromiso; diseño 2, diseño de múltiples medios de representación visual, auditiva, oral, cómo representa la información. Principio 3, diseño de multimedios, acción y expresión: dibujar, escribir, actuar, grabar y exponer cómo el estudiante presenta su aprendizaje. Inserciones curriculares. Dentro de las inserciones curriculares tenemos la educación para el desarrollo sostenible, la educación cívica, ética, integral, educación financiera, educación para la seguridad vial y la motivación sostenible, educación emocional. Dentro de los contenidos tenemos los contenidos conceptualizados, definición, características, tipos de hábitat; los contenidos procedimentales, la observación directa, clasificación taxonómica y el uso de los recursos. Dentro de los contenidos actitudinales tenemos respeto por el medio ambiente, la curiosidad científica, el trabajo colaborativo. Dentro de las destrezas con criterio de desempeño, explorar la clasificación de las plantas sin semillas y explicar su relación con la humedad del suelo y su importancia con el medio ambiente. Los indicadores de evaluación, en este caso sería el proceso de reproducción de las plantas, reconociendo su importancia para el mantenimiento de la vida, y propone las medidas de protección y el cuidado. Siguiendo con la planificación, tenemos las estrategias metodológicas activas, utilizando el ERCA. También vamos a presentar nuestra clase con el enfoque pedagógico DUA, garantizando que todos los estudiantes puedan aprender, reconociendo también que no todos lo hacen de la misma manera por la diversidad que existe en el aula, utilizando los colores mencionados anteriormente, como el verde, la motivación, el compromiso; el morado, la representación; y el celeste, la acción y expresión. En la experiencia vamos a utilizar recursos visuales como son las imágenes de plantas sin semillas para describirlas y agruparlas de acuerdo con sus semejanzas, y también identificar el tipo de ecosistema donde abundan estas plantas. Dentro de la reflexión vamos a responder preguntas para explicar la importancia de los musgos en los bosques tropicales. Vamos a argumentar razones y mencionar también actividades que amenazan la vida de las plantas sin semillas y acciones para poder evitar la extracción de los musgos en su hábitat natural. Dentro de la conceptualización, a través de la lectura de la página 12 del texto, vamos a generar un organizador gráfico sobre la estructura y clasificación de las plantas sin semillas. También vamos a apoyarnos en la lectura del texto de la página 16 y 17 y propiciar alternativas de cuidado y conservación de las plantas sin semillas en las regiones naturales de nuestro país y cuáles son las amenazas que ellas sufren. Esto lo hacemos mediante exposiciones, campañas, afiches o representaciones. Y para la aplicación vamos a utilizar un juego interactivo EducaPlay con un test donde vamos a hablar sobre las plantas sin flores, permitiendo con el uso de los dispositivos digitales. El plan de evaluación que vamos a utilizar
tenemos en la técnica utilizada la formativa y la sumativa, con el instrumento de la lista de cotejo, que es una evaluación formativa, cuyo objetivo de aprendizaje es identificar las características morfológicas y fisiológicas, y su indicador de logro, en donde reconoce las partes, tipos y procesos básicos de las plantas sin semillas. El otro instrumento que vamos a utilizar es la rúbrica analítica de la evaluación sumativa, cuyo objetivo es clasificar taxonómicamente y proponer acciones de conservación de estas plantas, con su indicador de logro, que es organizar grupos según las características y elaborar propuestas de cuidado ambiental. El siguiente instrumento es la evaluación digital a través de la plataforma del juego interactivo EducaPlay, cuyo objetivo es aplicar el conocimiento en entornos virtuales de aprendizaje, con su indicador de logro que lo mencionamos, en donde él va a resolver satisfactoriamente el test interactivo sobre las plantas sin flores. Les presentamos los instrumentos que vamos a utilizar de evaluación, como es la lista de cotejo, que es una herramienta de evaluación que nos permite verificar el cumplimiento de los indicadores mediante la observación directa. Aquí planteamos las oraciones con los diferentes criterios referentes al tema planteado, en donde el estudiante va a marcar sí o no de acuerdo a cómo él ha aprendido sobre este tema. Y también tenemos el otro instrumento, que es la rúbrica de evaluación, en donde los estudiantes, a través de su afiche que ha elaborado sobre la clasificación de las plantas sin semillas, él también va a marcar según la rúbrica que él ha alcanzado según el tema planteado. Continuamos con la retroalimentación formativa aplicada. La retroalimentación estudiantil es un proceso mediante el cual el docente o incluso los compañeros proporcionan información al estudiante para conocer su desempeño, con el único de objetivo para mejorar su aprendizaje. No solo se trata de decir que está bien o qué hizo bien, sino qué necesita mejorar y cómo hacerlo. Puede ser dada por el docente, compañeros, y este tiene un enfoque formativo, no solo correctivo. Aquí existen tres tipos de retroalimentación: inmediata, diferida y dialógica. En la retroalimentación inmediata podremos decir que se da en el momento que el estudiante realiza la actividad o justo después. Y esta es más rápida y oportuna. En la retroalimentación diferida podríamos decir que se proporciona después de un tiempo, cuando el docente revisa con mayor profundidad la actividad. Esta tiene una característica que es más reflexiva y detallada. Y en la retroalimentación dialógica podremos decir que se basa en un diálogo entre el docente y el estudiante o entre estudiantes. Y una de las características clave de esta es que es interactiva y participativa. También tenemos en la evaluación, consta de la autoevaluación y la coevaluación. Es sustentada en la base y el artículo 184 de la evaluación como proceso continuo, y también amparado en el artículo 206, que nos menciona la retroalimentación debe ser continua, amparando estos tres tipos que son diagnóstica, formativa y sumativa. Podríamos decir que la autoevaluación es un proceso mediante el cual el propio estudiante valora su aprendizaje, desempeño y actitudes, reflexionando sobre qué ha logrado, qué necesita mejorar y qué puedo hacer. Mientras que la coevaluación es un proceso en el que el estudiante evalúa el trabajo de sus compañeros utilizando criterios previamente establecidos, como una rúbrica o una lista de cotejo. Su propósito es mejorar el aprendizaje a través de la retroalimentación entre pares, promoviendo la reflexión, el respeto y el pensamiento crítico. Aquí vamos a hacer una pequeña reflexión entre la coherencia curricular, el ajuste considerado y el aprendizaje profundo. Podríamos decir que la coherencia curricular y la evaluación se logra cuando existe una adecuada relación entre el objetivo del aprendizaje, las estrategias de enseñanza y la evaluación. Sin embargo, en la práctica aún se presentan desafíos, especialmente cuando la evaluación se enfoca más en la calificación que en el acompañamiento del aprendizaje. Por otra parte, el aprendizaje profundo se favorece cuando el diseño propone experiencias significativas y contextualizadas que promuevan la comprensión y aplicación del conocimiento y comprensión. Esto requiere de una planificación intencional y una reflexión constante sobre la práctica del docente. En este sentido, los ajustes pedagógicos permiten mejorar siempre que se basen en evidencias del aprendizaje. Así, la coherencia no solo depende de la planificación, sino también del compromiso docente para mantener una enseñanza centrada en el estudiante. Esto ha sido toda nuestra participación. Agradecemos su atención. Muchas gracias.